Vamos a comenzar a trabajar ahora con lo que es la interpretación de gráficos. Pero primero es necesario distinguir y saber qué diferencias hay entre variables discretas y variables continuas. Acá tenemos dos ejemplos. Por ejemplo, el primer gráfico representa el precio por unidad. En el eje horizontal, recordemos que se representa la variable independiente y en el eje vertical se representa la variable dependiente. En este caso, estamos representando el precio en función de la cantidad de unidades. Evidentemente, si vemos el gráfico, acá vemos que a medida que vayamos comprando más cantidades, el precio va a ir disminuyendo. En este caso, tenemos que para una unidad el precio es 10, para 2 unidades el precio es 9, para 3 unidades el precio es 8 y así podemos ver el precio para los demás valores. Ahora bien, si nosotros queremos comprar una unidad y media, evidentemente acá no hay precio, no podemos comprar en esta situación una unidad y media. Por eso es que los valores, los puntos no están unidos mediante una curva o una recta. Esto es cuando estamos trabajando con variables discretas. ¿Qué quiere decir esto? Que entre dos valores no se puede representar un número intermedio a esas dos cantidades consecutivas. Veamos en cambio el siguiente gráfico que representa la dosis que hay en miligramos de un medicamento en sangre. Fíjense acá que acá en este caso la variable independiente es el tiempo, la variable dependiente es la dosis, la cantidad de miligramos. Fíjense en que esta curva va decreciendo y acá se presenta una situación diferente a la anterior, ya que los puntos sí están unidos mediante, en este caso, una curva. ¿Qué quiere decir esto? En el eje horizontal de las variables independientes se eligieron unidades de 10 en 10, 10, 20. Ahora, acá no está anotado el valor de 15, pero sí podemos ver que por más que no esté, no lo hayamos calculado, no sea un valor que sea posible calcular, pensemos en la situación. La cantidad de dosis de este medicamento en sangre sigue estando. Y si nosotros llegamos a marcar minutos, segundos, va a estar esa cantidad de sangre. Distinto acá que, por ejemplo, para 3 unidades y media es imposible calcular el precio porque justamente es una compra por unidad. Entonces esa sería la diferencia entre variables discretas y continuas fundamentalmente. Cerrando un poco, entre dos valores de una variable discreta, entre dos valores consecutivos, no es posible encontrar un valor intermedio, mientras que en una variable continua sí se puede encontrar un valor intermedio a esta situación. Veamos la siguiente diapositiva que representa el gráfico que teníamos recién. La siguiente gráfica nos da el precio por unidad de un cierto producto. Dependiendo del número de unidades que compremos de dicho producto, la compra está limitada a 10 unidades como máximo. ¿Por qué puse de nuevo este gráfico? Y porque en función de un gráfico podemos analizar muchas cosas. El gráfico nos brinda siempre mucha información. Por ejemplo, ¿cuánto nos costará comprar una unidad de dicho producto? Acá está el precio. Ese punto nos representa la respuesta a esta pregunta. ¿Cuál es el precio máximo por unidad? Y el precio máximo por unidad, acá vemos que es el 10, es el valor mayor al que está, el mayor valor que tiene esta unidad. Y el precio mínimo, fíjense en que acá está como el valor 5, ya que por debajo de 5 no hay ningún precio. ¿A partir de cuántas unidades el precio se estabiliza y no baja más? ¿Cuál es ese precio? Y fíjense en que a partir de las 6 unidades el precio se estabiliza y el precio es 5. ¿Cuál es el dominio de la función? Recordemos lo que era dominio. El conjunto de partida es este eje horizontal donde se representa la variable independiente. El dominio eran los valores de ese eje, de la variable independiente, que tenía imagen. Entonces, en este caso, los valores del dominio serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta ahí nomás, ya que el 11, el 12
y por otro lado los valores negativos o el 0 tampoco tienen valores. Entonces el dominio sería los valores del 1 al 10, los valores naturales. Y bueno, acá la pregunta era por qué no unimos los puntos de la función y porque es una variable discreta, o sea, entre dos valores consecutivos no se puede encontrar el resultado de la imagen. En este caso sería el precio. Trabajar ahora con otro ejemplo en donde tenemos una gráfica que corresponde al recorrido que sigue Antonio para ir desde su casa al trabajo. Fíjense acá, tenemos que en el eje horizontal o eje de las abscisas se está representando el tiempo medido en minutos y en el eje vertical se representa la distancia. Ahora, la pregunta es, la primera pregunta, ¿a qué distancia de su casa se encuentra su lugar de trabajo? ¿Cuánto tarda en llegar? Fíjense acá que sale contando desde las 0 horas, llega a los 15 minutos, entonces el tiempo que demora en llegar a su lugar de trabajo es 15 minutos y acá nos está indicando que la distancia a la que queda su lugar de trabajo es a 16 kilómetros. Por otro lado, ha hecho una parada para recoger a su compañera de trabajo. ¿Durante cuánto tiempo ha estado esperando y a qué distancia de su casa vive su compañera? Fíjense acá qué pasa con el gráfico. A los 5 minutos el gráfico sigue en una posición horizontal, es decir, no hay una variación de distancia. Eso me está indicando que el auto o la persona estuvo parada. Entonces, durante 2 minutos estuvo en la misma posición, no hay una variación de distancia, por lo tanto, ese es el momento en donde pasa a buscar a su compañera que está a 6 kilómetros de distancia. Fíjense en que este gráfico me está indicando una variación y puedo sacar información de este gráfico sin necesidad de que me lo expliquen, sino que directamente analizando las variables que forman parte de los ejes de esos gráficos se puede trabajar. Por eso es importante que cuando tengamos que representar una situación, coloquemos en el eje horizontal a qué variable corresponde, que tengan en cuenta que es la variable independiente, y en el eje vertical también escribamos la variable y la unidad de medida de esa variable. Acá es de la distancia, unida en kilómetros, medida en kilómetros, y acá es el tiempo medido en minutos. Bueno, vamos a trabajar ahora con otro gráfico, un gráfico en donde que representa el consumo de agua en un colegio. Fíjense en que acá tenemos los dos ejes, el eje horizontal o eje de las abscisas, que es donde se representa la variable independiente, en este caso es el tiempo, que está medido en horas, y el eje vertical o eje de las ordenadas, donde se representa la variable dependiente, es el consumo en metro cúbico. Fíjense en que comienza la gráfica, en este caso hasta las 8 horas. Fíjense que no hay consumo de agua, después comienza a haber un consumo, baja, decrece, vuelve a subir hasta que vuelve a no haber consumo de agua. Vamos a ver vamos a leer las preguntas y vamos a ver de qué se trata este gráfico, qué es lo que nos quiere decir. La pregunta sería, la primera, ¿durante qué horas el consumo de agua es nulo y por qué? Fíjense acá que es nulo, que no hay agua, el consumo cero, acá estaría cero, y desde las 18 hasta las 24 horas. Si nosotros pensamos que este es un gráfico que representa el consumo de agua en un colegio, es fácil de decir que es nulo, ya que desde las 0 hasta las 8 horas y desde las 18 hasta las 24 horas no hay alumnos en el colegio, por lo tanto no va a haber consumo de agua. ¿A qué horas se consume más agua? ¿Cómo puedes explicar esos puntos? Fíjense en que a la hora 12 hay un mayor consumo, a la hora 16 también, y bueno, estos dos puntos que son puntos máximos de la gráfica me está indicando que, bueno, lo podemos relacionar con los recreos, por ejemplo, esos puntos altos es donde se produce el mayor consumo de agua. ¿Qué horario tiene el colegio? Y donde empezó el consumo de agua fueron desde las 8 horas hasta las 18, o sea que el colegio funciona de 8 a 18.
¿Por qué el eje X solo consideramos valores entre 0 y 24? ¿Qué significado tiene esto? Bueno, en el eje X consideramos las horas de 0 a 24, ya que son las horas que tiene un día, y este es el gráfico que nos está mostrando el consumo de agua en un día de ese colegio. La información es bastante importante que nos brinda y podemos sacar mucha información de cada uno de los gráficos. Veamos el siguiente. El siguiente gráfico nos muestra la cantidad de alfajores en función de los días de la semana. Fíjense en que acá tenemos puntos sueltos, quiere decir que el domingo no hay consumo de alfajores, el lunes hay consumo de alfajores, el martes se consumen 15, el miércoles 7, bueno. La variable independiente sería días de la semana, la variable dependiente es la cantidad de alfajores y acá evidentemente estamos hablando de una variable discreta ya que son puntos sueltos, entonces no vamos a poder unir estos puntos ya que cada uno de los días tiene una variable dependiente diferente y la variable a su vez es una variable discreta.